Falsas lágrimas de los ateos. Bueno, los ateos dicen que Dios es malo, que Dios es terrible, que Dios hace puro sufrimiento. Incluso en alguno de los comentarios un ateo me pone: es que se me secaron los ojos de llorar lágrimas por los niños que mueren de hambre en África. Yo le pongo: bueno, ¿y eso es culpa de Dios? A mí más bien me parece que es el egoísmo del ser humano y la mala distribución de las riquezas la que hace pues que haya niños sufriendo y muriendo de hambre en África. Pero le digo: oye, ¿por qué no vas y alimentas a esos niños de África por los que estás llorando? Y me dice: no, pues es que yo no puedo, porque bueno, está bien, tú no puedes, y también 7.000 millones de humanos más no pueden. Entonces, por eso los niños están muriendo en África, porque 7.000 millones de humanos creen que no pueden hacer nada para que esos niños no se mueran. Y también, por otro lado, pues tenemos otros continentes donde el problema es la obesidad, que hay niños obesos. Y además hay países que tiran toneladas. ¿Cuánto? Toneladas de comida tiran. Entonces, no me vengan con que Dios es malo porque los niños se mueren en África de hambre. Pues más bien el malo será el ser humano, que no distribuye bien sus riquezas, que no distribuye bien su comida, que unos son bien gordos y que le quitan la comida a otros, o la tiran incluso a la basura. Entonces no me vengan con cuentos. No puedes culpar a Dios por eso. Entonces dicen: no, es que Dios, es que es el que ha hecho las guerras. Mira, aquí las guerras son terribles, todo por culpa de Dios. A ver, ¿qué guerra ha hecho Dios? Pues ninguna. La guerra la hacen los humanos, por territorio, por riquezas, por bienes materiales, por venganzas, por enojos o por otras muchas cosas. Pero las guerras no las ha hecho Dios, las ha hecho el ser humano. Entonces los ateos se quedan: ah, no, pero es que Dios es malo porque, sí, por los fenómenos naturales. Es que aquí hay fenómenos naturales. Un tsunami mató a un niño, por Dios, un niño, un tsunami. Archie, ¿quieres pensar por favor en los niños? Pues claro que sí, yo pienso en los niños. Y cuando pienso en los niños, pienso cómo llegó un niño ahí. Los ateos han de pensar que Dios los puso por arte de magia, y que entonces ahí estaba el niño y ya llegó el tsunami, qué malo es Dios. Pero yo más bien considero que los niños están allí porque dos personas tuvieron relaciones sexuales. Y bueno, fruto de esas relaciones sexuales es un niño. Y bueno, ¿tuvieron relaciones sexuales y apareció un niño? Pues obviamente no. Tuvieron relaciones sexuales y 9 meses después nació un niño. Eso quiere decir que tuvieron 9 meses pues para impedir o para fomentar que se diera ese embarazo y que naciera un niño. Tuvieron 9 meses para detenerlo o 9 meses para fomentarlo. Ahora, tampoco estuvieron solos, o sea, no es que estuviera embarazada y se hubieran escapado y se hubieran ocultado en las montañas, sino que estaban dentro de una sociedad que les permitía e incluso les ayudaba a que tuvieran un niño. Entonces, nuevamente, parece que fue el ser humano el que decidió tener hijos, el que fomentó tener hijos, y toda la sociedad pues ayudó a estos humanos a tener hijos. Entonces los humanos estamos aquí porque nos seguimos reproduciendo y porque seguimos eligiendo estar aquí. Ahora, cuando tú tienes un hijo, sabes que en este mundo pues hay terremotos, sabes que hay tsunamis, sabes que hay tornados y sabes que hay una serie de cosas como pues a veces hay violencia, a veces hay robos y cosas similares. Entonces, cuando tú traes un hijo a este mundo, crees que va a ser Superman y que no le va a pasar nada, o pues te das cuenta que corres un riesgo. Digo, tú obviamente pues pretendes que tu hijo viva lo mejor posible, que viva una vida plena, pero sabes que hay cierto riesgo de que pase por alguna de estas cosas. Incluso sabes que tu hijo va a morir algún día. Sabes que traer a alguien a esta vida pues es condenarlo también a morir, porque tarde o temprano el hijo que traigas pues va a morir, va a tener alguna enfermedad o alguna cosa, a menos de que creas que tu hijo va a ser inmortal y va a ser Superman. Entonces, por ejemplo, en Japón, ¿acaso los japoneses no sabían que existían los tsunamis? ¿Acaso los japoneses no sabían que había terremotos? ¿Acaso los japoneses no sabían que las plantas nucleares tenían cierto riesgo? Pues claro que lo sabían, sin embargo, pues tomaron los riesgos de construir plantas nucleares, tomaron los riesgos de seguirse reproduciendo, y obviamente pues en algún momento va a haber un terremoto, en algún momento va a haber un tsunami y van a morir varias personas. Pero esto ya lo sabía el ser humano de antemano. O sea, no puedes culpar a Dios, es que Dios es malo y les manda un tsunami. Pues ellos ya lo sabían, ya sabían que habían tsunamis, no es el primer tsunami que pasa en la historia. Entonces es el ser humano el que decide estar aquí, y es el ser humano el que decide arriesgarse y traer más vida a este planeta,
sabiendo que esa vida pues podría llegar a padecer estos fenómenos o podría no padecerlos, porque también estadísticamente los que mueren a los que viven, pues son muchos más los que viven y continúan su vida, llegan a cierta edad, que los que mueren en pues alguno de estos siniestros o estos fenómenos naturales. Pero obviamente pues no puedes culpar a Dios entonces ni por las guerras, ni por el hambre, ni por las consecuencias de fenómenos naturales, porque es el ser humano el que decidió estar aquí y el ser humano el que aceptó las reglas de este mundo. Si no te gusta este mundo, si no quieres que nadie muera de un terremoto, de un tornado, de un tsunami, pues simplemente no te reproduzcas y que no haya ser humano. Si no existe el ser humano, pues entonces ya nada le puede pasar al ser humano. Obviamente, en tanto existas en un reino físico y ese reino físico esté pues hecho a base de ciclos, a base de movimientos, pues en algún determinado momento alguno de esos ciclos y movimientos podrían afectarte de manera que no te gusta, aunque están acomodados para que la mayor parte del tiempo pues estén a tu favor y sean pues la base para crear y sustentar una vida. Así los ateos se valen de la oscuridad, del dolor, del sufrimiento, sobre todo del sufrimiento de los que son más inocentes como los niños, pues para hacer su proselitismo ateo. Al más puro estilo del emperador de las guerras de las galaxias te dicen: hay muerte, hay guerra, hay enfermedad, no te das cuenta, ven al lado oscuro de la fuerza. Al contrario de los ateos que usan el temor para hacer proselitismo, pues yo más bien propondría el valor. O sea, sí existen fenómenos naturales así, si han existido guerras, si hay enfermedad, si hay hambre, pero no te tienes que enfocar en eso, ni tienes que temerle, ni tienes que hundirte por eso. Al revés, para poder solucionar todos estos problemas necesitas acercarte a la luz, necesitas ser valiente, necesitas proponer realidades más bellas y más grandiosas para poder salir de estas realidades oscuras. Entonces, entre más parece que no existe Dios, entre más parece que te sumes en la oscuridad, pues es cuando más deberías acercarte a Dios, cuando más deberías buscar la luz y una guía que te lleve. Ahora, ¿por qué los ateos abusan de los niños para hacer sus proselitismos? Porque obviamente cuando dicen es que el niño está sufriendo, es que el niño murió en su tsunami, es que el niño le afectó la guerra, ¿por qué los niños? Bueno, porque los niños parecen criaturas muy inocentes, básicamente porque no han hecho nada. Es decir, que pues si tiene 6 años y acaba de nacer, pues qué culpabilidad puede tener. Se supone que no ha hecho nada, entonces es injusto que le pase cualquier cosa porque no ha tenido ninguna decisión ni ninguna opinión al respecto. En ese sentido es cuando sienten que no es justo y cuando sienten que Dios es malo. Ahora, ¿qué pasa si existe Dios y qué pasa si existe la encarnación, la reencarnación? Bueno, si existe Dios y Dios es el ser que puede coordinar todas las fuerzas fundamentales, que puede hacer reglas que rigen desde los átomos hasta las galaxias, y es esta superinteligencia, pues no vas a creer que no se le ocurrió algo justo o algo inteligente para la reencarnación de las almas, un sistema perfecto y un sistema con leyes pues tan complejas como las leyes físicas que regulan el mundo. Entonces, si tú consideras que existe la reencarnación, entonces los niños, pues aunque parezcan niños de 6 años, en realidad son almas que han vivido milenios, que han vivido eones y que han tenido muchas vidas y por tanto han tomado otras decisiones. Así que técnicamente sí han hecho otras cosas. Entonces, cuando nacen en esta vida, no solo están de 0 a 6 años, sino que antes de esta vida pues ya habían tomado varias decisiones y habían hecho varios actos que van a repercutir obviamente en su vida actual, lo que comúnmente se conoce como karma. Es decir, por ejemplo, si en una vida pasada tú fuiste un asesino, un violador, y mueres, pues obviamente vas a llegar con Dios, con este amor incondicional que te va a decir, pues ven a mí, hijo, porque tú no puedes ni siquiera hacer el mal. Dios no te va a juzgar. Sin embargo, tú te puedes juzgar a ti mismo. Puedes sentir este amor incondicional y puedes decir que es demasiado para ti. ¿Por qué? Pues porque tú eres malo, porque tú eres una basura, porque tú eres miserable. Y obviamente, pues entonces tú vas a crear esto. Tú te vas a crear como basura y como miserable. Entonces obviamente vas a vivir o vas a reencarnar pues en una vida donde experimentes o donde tú mismo, digamos, como que te autocastigues o tú mismo te des lo que crees que mereces. Es decir, sí existe una cierta lógica para las reencarnaciones y para lo que vives. Y entonces lo que le pasa a un niño de
de 6 años, por ejemplo, si tiene una enfermedad, si tiene un accidente o todo, puedes decir, pero es que él no había hecho nada. Si consideras que su vida pues es de los 0 a los 6 años, pero si consideras que tuvo muchas vidas pasadas, entonces ha hecho muchas cosas y ya basado en este lapso más grande de tiempo, podrías encontrar la justificación de por qué le está pasando lo que le pasa ahora. Entonces, si solo juzgas desde lo que ves y desde la pequeña parte de su vida, pues parece injusto, pero si pudieras ver toda su vida, todas sus creaciones, todas sus elecciones, pues ya no parecería tan injusto, de hecho hasta parecería obvio. Pues es que esta alma hizo tales cosas, está buscando tales cosas, y entonces por eso está viviendo lo que vive. Nosotros como individuos somos los que creamos nuestra vida. Todo lo que te pasa a ti en cierta forma es atraído y creado por ti, tanto las cosas buenas como malas, no siempre a nivel consciente, sino también a nivel subconsciente. Así tú has traído las cosas que te gustan y todo, pero también te has atraído a ti de manera subconsciente pues cosas que no te gustan, pero cosas que le sirven a tu alma para crecer, para aprender, para entender. Entonces, si esto pasa a nivel individual, también pasa a nivel social. Es decir, que también las sociedades pueden atraerse pues efectos o situaciones tanto buenas como malas. Pero no es Dios el que te trae o te quita cosas de tu vida, sino es tu propia alma la que atrae o quita cosas de tu vida. Igual socialmente. Socialmente, un país, por ejemplo, se puede atraer fenómenos naturales, se puede atraer desastres, o se puede atraer épocas doradas, épocas de brillo, épocas de luz. Todo esto es creado por la conciencia colectiva, es decir, no es a nivel consciente, sino más bien subconsciente, y no es de una persona, sino de muchas personas, pero técnicamente no es Dios el que está creando esas situaciones, sino son las almas y el conjunto de almas los que están provocando lo que sucede en esta vida.